Recorremos el país en las voces de todas las radios universitarias. Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Buenas. Arrancamos un nuevo programa de Aulas Argentinas. Soy Agus Colucci y los vamos a estar acompañando durante la próxima hora haciendo este programa donde vamos a ir recorriendo y conociendo un poco más cada una de las universidades públicas de nuestro país y todo lo que está sucediendo. Y inclusive nos vamos a ir del país porque vamos a visitar México. Pero antes de eso quiero presentar a mi compañero Leandro Cravé. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, sin mate hoy de nuevo. Una vez Ahora más. lo vamos a preparar el mate. Esta es la mesa de los reclamos. Acá, la mesa de los problemas. Algo, ¿no? Después vamos a ir a los reclamos también universitarios. Es una mesa de escasez. Sí, no tenemos nada de nada. Y bueno. Bueno. Algo llegará algún día, ¿no? Sí, lo que sí tenemos es productora, que ahí la veo llamando por teléfono, Marianela Alvira en la producción general y Sergio Sosa en la operación técnica. Pero ya mismo nos vamos a ir hasta la Universidad de Tierra del Fuego, después les vamos a estar contando las redes sociales y demás, porque está en línea Juan Pablo Latanzi, el director de una película documental que se estrenó en estos días en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en la sede de Ushuaia, Semana Santa del 95. Y ya con el nombre creo que dice bastante. Pero bueno, lo tenemos a Juan, que ya ha salido varias veces en este programa en línea. Hola Juan, ¿cómo estás? Agustina y Leandro te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenido nuevamente a Aulas Argentinas y queríamos estar presentes y acompañar lo que fue la presentación de este documental Semana Santa del 95. Y qué importante, ¿no? En este momento justamente que esté presente esta temática. Sí, nosotros empezamos a trabajar este documental que, bueno, les cuento brevemente, este trabajo habla de lo que fue precisamente la Semana Santa de 1995, un poco los días previos. En aquel momento, bueno, en Argentina, recordemos, gobernaba Menem, el ministro de Economía era Cavallo, se había dado mucho impulso a la importación de productos electrónicos, argumentando que eso iba a bajar los precios, fomentar la competencia y demás. El resultado de eso fue que cerraron varias fábricas aquí en Tierra del Fuego, donde se produce la mayor parte de la producción de industria electrónica nacional, y como consecuencia de eso quedaban los trabajadores despedidos. Los trabajadores despedidos, la empresa no les quería pagar indemnización, ellos estuvieron reclamando lo que correspondía, que era el pago de la indemnización, tomaron la planta, tomaron la fábrica, en ese momento era la fábrica Continental, se llamaba, y... Pero luego de muchos días de toma, el gobierno provincial los desalojó por la fuerza de una manera muy violenta, lo que ocasionó prácticamente 48 horas de pueblada en Ushuaia, que terminaron con la muerte de Víctor Choque, que era un obrero de la construcción. Al final la represión ya no fue con balas de goma, sino que fue con balas de plomo, y bueno, prácticamente un milagro que ya había solo un muerto, porque fue brutal lo que pasó en aquellos días en Ushuaia. Paradójicamente, esta semana, bueno, hubo también a nivel nacional un decreto muy similar que abre la importación, facilita la importación de productos electrónicos, lo que nos retrotrae esos días. Nuevamente en Tierra del Fuego están las fábricas de paro, nuevamente está la gente en la calle, y en medio de todo eso nosotros estrenamos esta película aquí en Ushuaia. Es tremendo, ¿no? Lo que contás. Yo pensaba en un bucle, ¿no? Parece como que volvemos a un escenario similar al de ese año 1995, que me imagino, ¿dónde encontraron el material? ¿Cómo fue también encontrar todo ese material para avanzar con un documental, no? Una de las cosas que nos motorizó hacer el documental es que había un tremendo material de archivo de aquella época. Material, bueno, en ese momento obviamente no estaban los celulares, entonces filmaban los camarógrafos de los canales de televisión locales con cámaras muy pesadas, y la verdad que tuvieron acciones heroicas porque filmaron en medio de las balas prácticamente todo lo que pasó en esos días, sobre todo en las últimas 24 horas que se aceleró el conflicto, está filmado. Entonces, bueno, contar con ese material era lo que nos invitaba prácticamente a hacer el documental. A eso le sumamos testimonios y entrevistas a las personas que sufrieron o que fueron protagonistas en aquellos tiempos, sobre todo del lado de los trabajadores, ¿no? Los que sufrieron la represión y los que vivieron aquella experiencia
Con todo ese material pudimos hacer este documental. ¿El contexto fue el mismo? Baja de aranceles también a productos importados y que eso impactaba en la industria de Tierra del Fuego, por eso la situación social explosiva, ¿no? Este fue un poco el contexto de 1995. Sí, es muy similar a lo que está pasando ahora, digamos. La idea de que no hace falta tener una industria en Tierra del Fuego, más bien que no hace falta tener una industria nacional, que en todo caso la economía debe desarrollarse a través de otros factores. A ver, evidentemente en la carrera industrial a nivel global, la única posibilidad de tener una industria en Argentina es subsidiándola de alguna manera, porque es imposible competir, por ejemplo, con China, ¿no? Y también a nivel global, solo una parte de la producción estás en condiciones de hacerla a nivel nacional, porque bueno, lo otro, por ejemplo, los celulares, las pantallas táctiles, creo que solo 2 fábricas en el mundo las hacen, y así con un montón de elementos y de componentes, porque bueno, son los que han ganado, si se quiere, la carrera por la tecnología, con lo cual la posibilidad de tener una industria siempre va a ser acotada y subsidiada. La pregunta es si aún así queremos tener una industria, y también tiene sus beneficios tener una industria, porque digo, eso genera un montón de conocimiento, porque posibilita también empezar a desarrollarse en otros terrenos, y porque posibilita también, bueno, poder tener un desarrollo autónomo en ciertas cosas. Por otro lado, también la otra pregunta es, bueno, ¿para qué se hizo esa ley? Esa ley, la ley de promoción industrial, gracias a la cual se radicaron las industrias, se hizo en los años 70, pero se empezó a implementar concretamente en los años 80, todo eso se cuenta en la película, y tenía como objetivo poblar Tierra del Fuego. Tierra del Fuego a principios de los años 80 había apenas 10.000 habitantes, era bastante despoblado, había más población chilena que argentina, y además está el conflicto de Malvinas aquí cerca, ¿no? Entonces, poblar Tierra del Fuego era algo estratégico. Ya hay más de 200.000 personas viviendo en Tierra del Fuego, que fue gracias a todo este entramado industrial. El tema que esa gente sigue viviendo en gran parte de las fábricas, y no todos se pueden reconvertir al turismo, que es un poco la alternativa cuando Sturzenegger dice, bueno, que sean un gran parque de diversiones, Tierra del Fuego podría ser. Bueno, pero primero, no todos somos payasos para hacer parque de diversiones, pero además, digo, no todos trabajamos en el turismo, en los servicios turísticos, y por otro lado, eso es una parte de Tierra del Fuego, probablemente no lo conozcan bien, pero digo, la ciudad más grande de Tierra del Fuego no es Ushuaia, es Río Grande, donde viven 100.000 personas, y es una ciudad que no es un punto turístico como otros lugares de la Patagonia, sino que es un punto industrial precisamente. Entonces, la parálisis industrial genera un problema enorme que afecta a todos los ciudadanos de la provincia, por el comerciante que a lo mejor vive de su comercio, pero también el obrero de la fábrica va a comprar ahí. Entonces, si no tiene trabajo el obrero, cae el comerciante, y si cae el comerciante, cae la recaudación de la provincia y el empleo público cobra menos. Eso afecta a toda la provincia. Así que sí, es una situación similar y con tal vez un agravante mayor que se habla también de la instalación de bases militares norteamericanas hoy en Ushuaia, que eso sí es un elemento que no estaba en ese momento, con lo cual, bueno, también uno atando cabos acá a la gente en la provincia y dice, bueno, tal vez despoblar la provincia, tal vez la idea de despoblar y desindustrializar la provincia, algo que ver con eso también puede ser que tenga. Juan, y ustedes desde la productora, porque bueno, para quienes no conocen, la productora de medios, específicamente lo que vos hacés, que es la parte audiovisual, ha sido referencia dentro del mundo audiovisual de las universidades. Ustedes trabajaron muchos formatos distintos, mucho lo que es vinculado con la ciencia. ¿Cómo lo vienen atravesando? Porque también es un momento complejo para la universidad. Sí, es un momento complejo para toda la provincia, sí. Obviamente también para la universidad. Mira, nosotros lo atravesamos. El otro día el estreno fue como muy emotivo para la gente que participaba, que estuvo presente, otra gente que vino, estaba llena la sala, había gente sentada en el piso, había estudiantes de secundario que vinieron, y se vio con mucha emotividad y mucho agradecimiento de la comunidad local a la universidad por hacer este trabajo. Lo mismo nos llega en redes y también nos lo están pidiendo acá, por lo menos de la provincia, nos lo están pidiendo en todos lados, quieren que lo pasemos en escuelas, en centros culturales, en partidos políticos,
nos lo piden de las 3 ciudades, de Tolwyn, de Río Grande. Bueno, estamos en eso, organizando proyecciones, compartiendo la copia para que se pueda difundir comunitariamente, pero realmente hay una demanda y una expectativa muy grande. Creo que también tiene mucho que ver, por un lado, bueno, porque es la historia local, la historia de la provincia, y por otro lado, por el momento, ¿no? Ojalá que aparte trascienda las fronteras de la provincia, porque creo que para los que hablamos desde afuera va a ayudar a entender un montón de cuestiones. Más justamente ahora que está la provincia en debate, que habla mucha gente. Bueno, vos recién lo dijiste, Sí. que hay gente que habla y no conoce y no sabe y dicen cosas tremendas y públicamente, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo antes venían trabajando en la producción? Porque digo, esto fue un anuncio, no sé si sorpresivo, a veces se intuye un poco que puede llegar a pasar, pero se anunció hace días, digo, y este documental se venía trabajando hace tiempo. ¿Cómo ustedes veían que podía pasar esto de nuevo? ¿Cómo sintieron que era el momento que se venía? Mira, el documental lo empezamos a trabajar hace un año, un poquito menos, concretamente la producción. Pero la idea ya venía de antes, venía probablemente de fines de 2023. Una vez estábamos reunidos en una mesa de desayuno que hicimos, tirando propuestas, ideas para trabajos, y me acuerdo un compañero nuestro dijo, bueno, surgió era una idea, porque sabíamos que estaba el archivo, porque sabíamos que lo podíamos hacer y que era un tema interesante, y un compañero me acuerdo que dijo, esto hay que hacerlo porque es lo que se viene, y no se equivocó. Había un espíritu en hacerlo y una sospecha de que esto no solo tenía que ver con el pasado, sino con el presente y con el futuro inmediato mientras lo estábamos haciendo, ¿no? Había un aire que se olfateaba de que esto podía pasar, lo que nunca íbamos a imaginar que en la semana del estreno iba a coincidir con el decreto que anula los aranceles a la importación. Algo parecido con lo que pasó con la película Puan también, ¿no? Que un tiempo antes van planteando un escenario que parecía que es lo que se venía, ¿no? Y cuando uno la ve dice, qué tan cercana a la realidad fue esto, ¿no? La verdad que es increíble las coincidencias, pero por otro lado entendemos que la Argentina es medio cíclica también, ¿no? Entonces vuelven a pasar las cosas y no sorprende a nadie. Sí, totalmente. Por un lado tampoco sorprende tanto, porque bueno, estos discursos se vienen construyendo desde hace tiempo, y el otro factor no es solo el tema de la desindustrialización, sino también el tema de la represión como respuesta, que también es algo que ha estado circulando últimamente, y también la película habla mucho de eso, ¿no? De cuando el conflicto social termina por el lado, la única respuesta es la represión. ¿Y qué pasa con eso, no? ¿Qué pasa con eso? Y que no haya un Víctor Choque, ¿no? Porque, digo, claro, uno ve las coincidencias y me parece que esto debe estar flotando, ¿no? La situación de la represión como respuesta del Estado ante la protesta. Sí, yo no creo que hoy el gobierno provincial actualmente responda de esa manera, creo que no. Creo que son otras las circunstancias a nivel local, pero sí, por ejemplo, tuvo esta semana la noticia de que la única provincia donde se está conformando una especie de comando antipiquete es Tierra del Fuego, donde actuarían todas las fuerzas nacionales. Ellos tienen restringida hacia estos territorios como rutas, aeropuertos, puertos, y bueno, pueden actuar en cualquier lado, pero igual es preocupante que la única provincia donde se esté pensando algún tipo de acción nacional para reprimir sea Tierra del Fuego. Entonces, bueno, ahí también surgen ciertas alarmas. Juan, te agradecemos mucho por estos minutos a disposición y esperamos poder ver pronto el documental. Igual invitamos a la gente que visite la página de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que ahí están todas las producciones para que puedan ver todo el material que desarrollan. Sí, en nuestro Instagram, UNTDF Medios, ahí pueden ver todas las novedades. También en nuestro YouTube de UNTDF Medios también están las producciones. Esta todavía no está en YouTube, primero estamos buscando hacer proyecciones, y bueno, ojalá también pueda circular por otros lugares, ojalá pueda estar en La Matanza, y bueno, si no, más temprano que tarde también estará en Internet. Dale, sí, me parece que es el momento y que las nuevas generaciones tienen que conocer esta historia. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, charlábamos con Juan Pablo Latanzi, el director de la película documental Semana Santa del 95 y también director de la productora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que han realizado trabajos increíbles, realmente son uno de los referentes en cuanto al desarrollo audiovisual universitario en nuestro país.
Antes de irnos a la tanda, les vamos a recordar nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Aulas Argentinas. Ahí en Instagram ponen Aulas, pueden ver todas las notas, pueden volver a escuchar todo lo que va pasando en cada programa y también nuestro canal de YouTube. También, Aulas Argentinas, así de simple y sencillo. ¿No? Sí. Ay, se quedó en silencio. No, porque me pareció que lo redondeabas bien, venía estaba bien. como... Y ya estaba cerrado, me miraste como diciendo, no me abras de nuevo el bloque y me quedé. No quiere hablar ahora. Qué difícil. Sumate a Aulas Argentinas por FM 106.9, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Aulas Argentinas. Recorremos nuestro territorio en las voces de las universidades y sus radios con un sentido federal. Seguimos en Aulas Argentinas. Vamos a seguir viajando. De Tierra del Fuego ahora nos vamos a ir a Brasil. Un Brasil home office es igual, es un Brasil remoto. Claro, yo me ilusioné. Cuando vi el guión del programa, digo, claro. ¿vamos a ir a Brasil? No. No, dijo que está en Brasil. No está en Brasil. Pero igualmente la red de radios universitarias estuvo presente en el primer congreso de emisoras públicas que se realizó en la Universidad de San Pablo. ¿Cómo marca el momento político de un país, no? Porque pensar en Argentina en este momento en un congreso de emisoras públicas o de medios públicos sería muy difícil. Sí. Sería distinto la temática, casi. Claro. Pero se dio en Brasil este primer congreso donde se habló del rol de las universidades públicas, de los medios públicos, de los medios universitarios también. Y estuvo nuestra compañera, que ella es miembro de la Comisión Directiva de Aruna y también coordinadora de programación de la Radio UNDAB de la Universidad Nacional de Avellaneda, Noelia Giorgi, hablando sobre los desafíos de las radios universitarias en Brasil y en América Latina. Y ahí tuvimos representación argentina a través de Noelia. Hola Noe, ¿cómo estás? Agustina y Leandro te saludamos. Hola, ¿cómo están, Agus, Leo? Gracias por el llamado. Te quiero decir que Leo, cuando le dije va a estar en el programa Noelia hablando y estábamos charlando ahí con Marianela, con la productora, dijo, qué bueno, va a salir desde Brasil. No, Leo, le digo, no, lo nuestro es remoto. Yo pensé, digo, qué producción, ¿no? Incluso Aulas Argentinas podría haber participado de esta producción, pero bueno, no pudimos, no llegamos. En realidad veníamos contando los billetes, pero no llegamos a tanto. No estaríamos llegando. No. Tuve que aclararlo mucho, de que estaba en el living de mi casa haciendo participando del coloquio, porque parecía como que iba a estar presencial allá, pero bueno, entendemos que por la situación que atravesamos no iba a ser posible eso, pero agradecemos a la Universidad de San Pablo que habilitó el formato híbrido para que podamos estar, que no lo hizo con todo, digamos, el congreso, éramos 3 personas que habilitaron para que participemos igualmente de manera virtual. ¿Quiénes estuvieron en ese panel? Vos estuviste representando a Argentina y ¿quiénes más estuvieron representando a otros países? Estuvo Adrián Menéndez Valdivia, presidente de la RIU y también de la Red de Radios Universitarias del Perú. Estuvo Norma Meireles, que es quien nos contacta y nos invita también, presidenta de la Red de Radios Universitarias de la RUBRA de Brasil. Patricio López, director de Radio Universidad de Chile, y moderando estuvo Marcelo Rollenberg de la radio de la Universidad de San Pablo, Radio USP. ¿Y cómo estuvo, Noé? Porque recién justo decíamos en la apertura de bloque, cómo se nota el momento político que están viviendo en Brasil, porque si hoy en Argentina pensamos en hacer un congreso de emisoras o de medios públicos, sería muy complejo, ¿no? ¿Cómo fue este panel y cómo se desarrolló el congreso en general? Bueno, el congreso arrancó ayer, sigue durante todo el día de hoy, y la verdad es que, como bien decís, pensar y proyectar un congreso que hable sobre los medios públicos, tanto radio como TV, como emisoras también digitales, tiene que ver con los desafíos que enfrentamos por la cuestión de la sostenibilidad institucional de las emisoras, pero también con el avance tecnológico, la tecnología, la inteligencia artificial, o sea, muchas cuestiones que se estuvieron abordando y que se siguen abordando este año también. Pero bueno, principalmente nuestra mesa tenía que ver con compartir experiencias, ¿no? Intercambio de lo que hacemos, de lo que venimos construyendo incluso juntas entre redes de radio, y bueno, y plantear algunos desafíos y perspectivas comunes que iban en este sentido, ¿no? Que cómo garantizar la sostenibilidad, cuál es la situación financiera de las radios universitarias, cómo
hemos innovado o incorporado la tecnología en cuanto a los lenguajes, los formatos, las nuevas plataformas y cómo nos conectamos también territorialmente con nuestras audiencias. Es decir, yo cuando pensaba en escribir algo para el coloquio, siempre todo el tiempo tuve presente nuestro encuentro en Rosario y cómo pusimos en común las políticas comunicacionales que llevamos a cabo, cómo lo que intercambiamos, que tenía que ver con estas cuestiones también. ¿Y cómo es recibida la experiencia argentina en radios universitarias? No sé si digo comparar con Brasil o con otros países, pero cómo estamos en función de también todo lo que se ha hecho a lo largo de tantos años. Digo, radios que tienen más de 30 años y que también llevan adelante una experiencia de mucho tiempo. ¿Cómo estamos en comparación? Y en comparación, o sea, me gusta la pregunta porque me quedé con un dato que también es un dato que tuvimos de la compañera de la Rad Uni de Italia, de la Universidad La Sapienza en Rosario. Hay radios que no tienen personal, es decir, no tienen trabajadores y trabajadoras o la figura del no docente como tenemos en el caso argentino. Tienen la voluntad de los estudiantes, las pasantías, y las radios están a merced de construir, digamos, proyectos comunicacionales siempre y cuando se gestione desde las casas de estudios, de las carreras o con algún convenio, digamos, pero no, en muchos casos no tienen, digamos, un staff o un equipo de trabajo en la radio. Así que eso es muy llamativo, por eso tomé el caso también de Italia, que lo vimos y estuvimos todos allí presentes y lo compartió Mijaela, pero también lo dijo la red de Rubra, ¿no? Es decir, cómo garantizar la sostenibilidad, cómo construir contenidos, generar contenidos, teniendo, digamos, un montón de... O sea, con el cambio de cuatrimestres de los equipos de trabajo, porque en realidad los estudiantes tienen un pasaje muy breve y no se puede construir, digamos, una radio... bueno, lo hacen con las herramientas que tienen, ¿no? Uh-huh. Así que ese me parece como un dato bien comparativo y diferencial de lo que tenemos en nuestros casos, que si bien es, como decimos siempre, muy heterogéneo, pero siempre, así sean 3 o 30, conformamos equipo de trabajo con personal estable de la radio, ¿no? Yo dije 30 años, digo, la radio universitaria en la Argentina ya tiene 100, 100 ¿no? años, 100 claro. años, digo, con la primera que fue la de La Plata, ¿no? Ahora, esto no permitiría que, por ejemplo, universidades que no tienen la carrera de comunicación, algo que sí pasa en Argentina, puedan tener su radio, como por ejemplo Luján, Bahía Blanca, la UTN. Rompería como esta lógica de decir, bueno, si no tenés carreras vinculadas, no existiría la radio universitaria en esa universidad, ¿no? Sí, algo así, porque además no hay tampoco territorialmente, no tienen la extensión que tiene Aruna. Claro. Bueno, Brasil es enorme, pero bueno, eso es una característica cuando mostramos nuestro mapa, que tenemos una o más de una emisora por provincia, exceptuando La Pampa, que tiene Universidad Nacional, pero no radio universitaria. Es llamativo el ver ese mapa, porque no sucede con las otras redes de radio. Noé, vos hace mucho tiempo que venís trabajando el plano internacional de las radios universitarias. ¿Qué es lo que más llama la atención de la experiencia argentina y qué otro país quizás puede llegar a ser más similar al nuestro en cuanto a extensión o vinculación con el territorio de sus radios? Bueno, esa es una diferencia también importante. Nosotros somos una red de radios de universidades nacionales, que no pasa en las otras redes, porque están conformadas con algunas radios públicas, pero en su mayoría son universidades privadas, ¿no? Que están dentro del marco de lo privado. Nuestra red es solo y únicamente de universidades nacionales no privadas. Eso también marca una diferencia importante porque, bueno, en la gestión y la autonomía de cada una de las universidades también tiene injerencia sobre esos contenidos, sobre esa política comunicacional. Pero llama la atención eso afuera, y también lo fue en su momento la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cómo habían sido incorporadas las radios universitarias allí. Era como un modelo también, y todo lo que fue el previo, ¿no? El tratamiento de la ley, cómo se consigue sumar a las radios universitarias en el debate, también era llamativo, y también es llamativo nuestras grillas de programación. Nosotros generalmente tenemos
incorporamos el contenido en formato podcast, hacemos otro tipo de contenidos, pero las grillas siguen siendo de tal hora a tal hora durante el día, o sea, como que tenemos programación en vivo casi todas las emisoras, es decir, eso también difiere bastante y llama la atención. Y el tema de los medios públicos, porque el encuentro no era de radios universitarias, era de medios públicos. ¿Qué otros medios aparecen ahí? ¿Son medios nacionales, provinciales, municipales? ¿Cómo estaba el resto de los actores en este encuentro? Bueno, había de todo un poco. En principio, la propuesta es de la Universidad de San Pablo, no nacional, la Universidad de San Pablo, pero sí pública, y una coorganización de Radio y TV Cultura de San Pablo y de la RUBRA, de la red brasileña. Pero también participaron radiodifusoras públicas en general, de San Pablo, también de Europreto, de otras localidades de Brasil, municipales también, y también aquellas que están más vinculadas al Estado. La radio de la USP también tiene como... se habló mucho de las políticas desde el 19 al 22 con Bolsonaro, cómo estuvo desfinanciado, un paralelismo con nuestra actualidad, pero estuvieron participando televisoras y radiodifusoras locales de bastantes partes de Brasil. No tengo acá el mapa general, pero fue... Y también mucho participante de afuera. Hubo un coloquio también previo al de las radios universitarias que planteaba la situación en África, de cómo eran cómo es la construcción de la comunicación pública allí. Así que fue bastante amplio. Bien, San Pablo, una ciudad que tiene 40 millones de habitantes, ¿no? El conurbano y el área, la verdad que es impresionante. Prácticamente toda la población de Argentina en San Pablo, ¿no? Entonces uno también imagina semejante gigante, pensarlo en términos de comunicación realmente da cierto vértigo, ¿no? Y ir a contar experiencias, la verdad que está bueno, ¿no? Participar de eso. Sí, y además, como siempre decimos, hicimos hincapié en el trabajo colaborativo, en las producciones colectivas que nosotros hacemos, y destacar el reporte federal, sostener diariamente el reporte, lo que siempre decimos. También es bueno cuando se visibiliza eso a nivel internacional, porque por ahí, si bien es un esfuerzo enorme, quizás con pocas herramientas se puede llevar a cabo, y eso es algo que destacaron todos los participantes de nuestra mesa, ¿no? Cómo plantear y gestionar ese tipo de producciones y sostenerlas en el tiempo. Que no es menor y que no es fácil muchas veces. Bueno, Noé, muchísimas gracias por estos minutos, por representarnos también a toda la red de radios universitarias en este congreso, y seguiremos charlando como siempre. Y la próxima desde Brasil te queremos. Bueno, voy a ahorrar desde ahora. Aulas colabora, te queremos en Meet desde Brasil y nosotros, desde acá, desde La Matanza. Siempre perdiendo. Me quedo cerquita en el conurbano con ustedes. Bueno, Noé, muchísimas gracias por estos minutos. Nos vemos, gracias a ustedes, que sigan bien. La escuchábamos a Noelia Giorgi, coordinadora de la programación de la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda y nuestra representante en el primer congreso de emisoras públicas que se realizó en la Universidad de San Pablo. ¿Cuántos millones de habitantes? No lo tenía ese dato. Sí, 40 millones de habitantes en San Pablo es tremendo. Y además por todo ese movimiento, nosotros en La Matanza nos hacemos los vivos porque somos 2 millones y algo. Sí. Hay Qué que... cosa, ¿no? Te da un poco de miedo, supongo, entrar en la ciudad y decir, ¿y ahora por dónde voy? Porque realmente la dimensión son megalópolis, ¿no? No son ciudades como, fáciles de conocer, ¿no? Y de organizar también, toda la organización de lo que es vivienda, transporte. Universidades públicas a disposición de ese volumen y cantidad de gente, es una universidad gigante, ¿no? Así que nos debemos una visita. Sí, necesitamos salir un poco del estudio de aulas. ¿A dónde podemos ir? No, en el control no me miran. ¿Dónde podemos? No sé, gestionen algo ustedes. Dicen que vas a ir a México. Ahora en la próxima vamos a México, pero también todo virtual. Todo virtual.
bueno, hay que ahorrar, no queda otra. Recuerden que nos pueden seguir como Aulas Argentinas en Instagram y también nuestro canal de YouTube, que ahí pueden volver a escuchar todas las notas que hacemos siempre desde el estudio de La Matanza, ¿no? Siempre desde acá. Búscanos en YouTube como Aulas Argentinas y suscríbete a nuestro canal. Desde todos los lugares del país donde haya una radio universitaria, está Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Estamos en el último tramo de Aulas Argentinas. Mi compañero Leandro Cravés se fue, me abandonó. Tenía algunas tareas familiares, que está con algunas cuestiones que esperamos se resuelvan pronto y seguro que va a ser así. Pero llegamos a este bloque para charlar un poco lo que anunciábamos al principio del programa, ¿no? Que nos íbamos a ir por un rato a México. Porque el otro día recibimos una intervención muy linda, muy precisa, y también en la cual nos identificamos mucho desde Argentina, desde nuestras radios universitarias. La escuchábamos a Sandra Fernández Alanís, ella es presidenta de la red de radios universitarias, pero en México, donde se está debatiendo una nueva ley de medios, con todo lo que implica. Pero vamos a hablar específicamente sobre la intervención de Sandra y sobre el rol de las radios universitarias en ese país. Hola Sandra, ¿cómo estás? Te saludamos desde Argentina, bienvenida a Aulas. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a la audiencia de Argentina. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Un placer tenerte en el programa. Y la verdad que el otro día me llegó tu video de esa intervención que hiciste, que fue sumamente precisa. Y yo todo el tiempo iba diciendo, como nosotros, como en Argentina, con muchas de las cosas que ibas planteando, ¿no? Digo, cuántas similitudes que tiene nuestro sistema universitario y nuestro sistema de radios con el de ustedes. Pero bueno, quiero que lo cuentes vos y que nos pongas un poco en contexto de dónde se da esa intervención, cómo la desarrollaron también, cómo lo fueron planteando y demás. Por supuesto, aquí en México ya el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que era el encargado de otorgar las concesiones de uso público, social, comunitario, comercial, etcétera, pues va a cambiar próximamente a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esto trae pues también una propuesta a un nuevo dictamen, una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Justo afortunadamente, pues están dando estos foros en el Senado de la República, también en la Cámara de Diputados, que ya hemos estado por allá, pues para invitar a distintos sectores de la población, a distintos medios, tanto públicos, universitarios, sociales, etcétera, pues para ver cómo vemos esta iniciativa sobre la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces, el día martes, a través de la Red de Radios Universitarias de México, en efecto, pues nos presentamos en el Senado de la República para exponer qué es lo que debe de llevar la ley. Si bien ha tenido algunos avances en la reforma del 2014, pues hay muchos aspectos que debemos de fortalecer, mejorar y sobre todo para que beneficie a los medios universitarios, que muchas veces no se visibiliza como la extensión de la universidad, que es decir, somos unos medios que tenemos una responsabilidad social y no solo somos radios, digamos, escolares o radios de laboratorios, ¿no? de audio, sino que también tenemos esta responsabilidad con las audiencias y una incidencia social muy importante. Algo que vos planteabas es el tema del presupuesto, que es muy similar a la situación de Argentina. La gran mayoría de las radios estamos dentro del presupuesto universitario general, con todo lo que implica, con todos los gastos y cuestiones que tiene que cubrir la universidad, y muy pocas tenemos como meta o realizamos venta de publicidad, y siempre es muy engorroso también ese camino. Sí, por supuesto, uno de los puntos que expusimos en el Senado de la República es el financiamiento para las radios universitarias, ya que estas radios operan en muchos casos sin presupuestos propios y además pues están sujetos a decisiones cambiantes. Entonces, justo lo que expusimos es que la ley debe prever esquemas que permitan pues una financiación, obtener recursos adicionales y no solo depender
del presupuesto universitario, porque pues no es factible, muchas veces no alcanza. Hay que invertir también pues en la calidad técnica, en los contenidos originales, capacitación, la tecnología, los medios universitarios, como lo expusimos en el Senado. Esto no es un lujo, es una necesidad que para cumplir con nuestro mandato público, para cumplir con nuestro mandato con las audiencias, con la responsabilidad que tenemos. Justo la figura del patrocinio que pues está actualmente expuesta en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, perdón, pues es totalmente ambigua, es efímero, no permite que nosotros como radios universitarias podamos obtener un mayor ingreso para poder operar. Vos en tu exposición hablaste del presupuesto, hablaste del marco legal, de la equidad técnica, porque digamos que nos está pasando la cuestión tecnológica todo el tiempo, nos atraviesan las distintas plataformas, de capacitaciones también, que recién lo mencionabas, también de poder ampliar el espectro, ¿no? Tener más radios universitarias. En el sistema de México, ¿ustedes tienen incluidas las universidades privadas también o únicamente son medios de radios públicas? El conglomerado de la Red de Radios Universitarias de México tiene tanto radios públicas, radios sociales y radios por internet. Y también tenemos figuras de miembros honorarios como son las comunitarias e indígenas. Entonces, justo en ese sentido, pues sí, lo que pedimos es un marco legal claro y viable pues para la radiodifusión. Sandra, algo que también te quería consultar, porque cuando hablamos de equidad técnica y de tener estas nuevas plataformas, nuevos espacios digitales y demás, ¿cómo lo vienen trabajando en las radios universitarias? Porque nosotros, por ejemplo, acá en Argentina tenemos como un boom de la cuestión del streaming. Todo hoy es streaming. Cualquier cosa que sucede tiene que hacerse en streaming. ¿Cómo lo viven en México? Claro, bueno, justo también otra de las demandas son pues los requerimientos de una equidad técnica, porque hoy en día nuestras estaciones pues reciben concesiones con parámetros técnicos mínimos y pues esto nos limita en cobertura, pero también en innovación, en calidad. Es decir, pues urge revisar con qué criterios se están dando estas autorizaciones, porque necesitamos garantía en condiciones operativas, que realmente nuestras concesiones sean competitivas, que tengan un acceso real al sistema de administración del espectro. Y bueno, pues pusimos varios ejemplos, ¿no?, de radios universitarias que llevan años esperando un trámite, que llevan muchos años esperando, por ejemplo, el cambio de amplitud modulada a frecuencia modulada. En fin, pues esta inercia no se puede normalizar y justo también es una de las peticiones que hacemos dentro de la Red de Radios Universitarias de México, que se revisen los criterios de cómo pues están estableciendo estas concesiones y parámetros mínimos que nos dan a las radios universitarias. Claro, para la gente que nos escucha en las distintas radios universitarias de Argentina, estas son decisiones que son decisiones políticas, ¿no? Muchas veces pasa que falta una autorización o esto que vos mencionás lo del espectro, que son decisiones políticas y hay políticas públicas que justamente potencian nuestro trabajo o que por lo contrario, ¿no? Lo pueden aplanar. Sandra, yo lo que te quería consultar antes de despedirte es si este debate que se da de la ley, porque por ejemplo acá cuando fue la ley de medios y de radiodifusión, que todavía ni siquiera se hablaba en Argentina en ese momento de la cuestión digital, hoy sería una ley que estaría muy vieja, si participa la comunidad, porque acá fue un tema que se llevó a través de todos los medios a la participación de la comunidad, inclusive los que estábamos estudiando, estábamos en la universidad estudiando comunicación, periodismo, era como el tema a debatir todo el tiempo. ¿La sociedad en general se involucra en el tema de los medios o es algo que solamente sucede en el Senado? ¿Cómo lo viven? Pues fíjate que es una pregunta muy interesante porque estamos en una sociedad un tanto cambiante, también pues por la convergencia digital y tantas plataformas que hoy en día existen. De pronto la audiencia es ajena a estos temas. De hecho, el día de hoy se está dando el último conversatorio en el Senado sobre los derechos de las audiencias, justo para
tenemos que hacer una alfabetización mediática también con la sociedad para que sepan defender sus derechos, que sepan que tienen derechos en los contenidos que emiten los medios de comunicación. Entonces, pues justo que sepan que somos medios de comunicación que tenemos raíces profundas en la vida cultural, pero también en la ciencia, en lo social. Pues hemos estado presentes, igual que en Argentina, en momentos claves de la historia nacional, dando cuenta de movimientos sociales, acompañando luchas territoriales, transmitiendo también desde zonas de desastre, y siempre informamos con rigor, con creatividad, fomentando el pensamiento crítico. Entonces, creo que la lucha debe de ser de todos, de todas, no solo de los actores que estamos involucrados en los medios de comunicación, sino que debemos empoderar a las audiencias, debemos fortalecerlas, que conozcan este tipo de alternativas de medios para pues juntos alzar la voz, ¿no? Creo que es importante que en su conjunto actuemos como sociedad. Es fundamental y ojalá que puedan hacer ese camino, ¿no? Que la comunidad también pueda involucrarse y ahí la universidad tiene un rol muy importante. Bueno, en nuestro caso también fue el rol de la Defensoría del Público, que fue uno de los organismos que se creó a la luz de la ley de medios, que justamente pensaba en eso, ¿no? En los derechos de nuestras audiencias. Sandra, un placer poder escucharte, poder hablar con vos, conocer también lo que está pasando en México. Al igual que las radios universitarias en Argentina, siempre entramos como por la ventana, ¿no? En un montón de cosas. Siempre somos fundamentales, pero a veces las políticas públicas no nos ponen en el lugar que nos merecemos. Así que celebro que puedan exponer en el Senado. Ojalá que pueda seguir este debate y que pueda dar a luz la mejor ley y la mejor proyección para todos ustedes. Muchísimas gracias, de verdad, agradezco el espacio, la invitación, les abrazo muy fuerte, tenemos muy buena relación con las radios universitarias de Argentina y han sido un gran ejemplo también para las radios universitarias de Latinoamérica y pues de todo el mundo, de todo el ecosistema mediático, han sido un gran ejemplo. Sabemos que viven también un momento complejo, pero creo que debemos de alzar la voz, traspasar fronteras y pues unidos siempre seremos más fuertes en estos temas. Un placer, Sandra, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La escuchábamos desde México a Sandra Fernández Alanís, presidenta de la Red de Radios Universitarias justamente de México, y conociendo un poco esto que está sucediendo, que se está dando en este momento. La verdad que a mí me da como un poco de nostalgia por nosotros, ¿no? Por Argentina, recordar todos esos debates de la ley de medios, quienes estábamos estudiando en ese momento, era sumamente apasionante poder participar, poder escuchar. Todo lo que se generaba y también todo lo que iba quedando al descubierto, ¿no? Porque no tiene únicamente que ver con la cuestión técnica, con el financiamiento, sino que también tiene que ver con los poderosos, con los que siempre manejan la comunicación y eligen qué ver, qué escuchar y qué contar y cómo contarlo, ¿no? Que es lo más peligroso. Bueno, muchísimas gracias a quienes estuvieron de este lado. Nos vamos a ir despidiendo. Recuerden que nos van a buscar en Instagram. Ahí ponen Aulas Argentinas. Pueden revivir todas las notas de hoy. Pueden revivir lo que nos contó Noelia Giorgi desde Brasil, sentada en su living en Avellaneda. O sea, pero bueno, estuvo ahí presente representando a las radios. Y fue honesta. No dijo que estaba en Brasil. También lo estuvimos escuchando a Juan Pablo Latanzi sobre este documental que se presentó. Así que ahí atentos. Vayan a buscar la plataforma de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y ver todo el contenido que están realizando y apoyen y acompañen el contenido que realizan todos los medios, todas las radios y todos los espacios audiovisuales de las universidades públicas. Y recién estuvimos por México. Leandro Cravé se fue, me dejó sola, por suerte quedó la producción. Muchísimas gracias Marianela Alvira, muchísimas gracias Sergio Sosa. Vayan al canal de YouTube que Marianela Alvira sube el programa ahí como loca, suscríbanse, así se pone contenta. Y bueno, Sergio, yo calculo que seguís vos. Pablo, no sé si vuelve en algún momento, no sabemos, ni idea. Bueno, si ahí por alguna provincia, por alguna radio universitaria lo ven a Pablo Martínez en moto, nos avisan, por favor, que queremos saber cómo anda. Mi nombre es Agustina Colucci, muchas gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar la semana próxima para hacer Aulas Argentinas.